Vamos a realizar un ejercicio por método gráfico de transferencia de calor organizado no permanente. El ejercicio dice: una placa de hierro con una longitud dividida entre un espesor igual a infinito se somete a condiciones de enfriamiento en una atmósfera a T infinito 1 igual a 44 grados centígrados y T infinito 2 igual a 75 grados centígrados, con un H1 igual a 275 BTUs hora grado Fahrenheit pi cuadrado, un H2 igual a 140 BTUs hora grado Fahrenheit pi cuadrado. El espesor de la placa es de 40 centímetros. Su temperatura inicial es de 550 grados centígrados. Nos pide calcular para un tiempo de 5,8 minutos de exposición. Inciso A, la temperatura en el plano medio. Inciso B, la temperatura en un punto a 4 centímetros de la superficie de la placa. Los datos que nos dan son la densidad del hierro, el Cp del hierro, la conductividad del hierro. Bien, para el desarrollo de nuestro ejercicio, entonces primeramente identificamos los objetivos: encontrar la temperatura en el plano medio de la placa para las condiciones especificadas, encontrar la temperatura a 4 centímetros de la superficie para el mismo tiempo transcurrido y las mismas condiciones de transferencia de calor de la placa. Las suposiciones que tenemos que hacer. Bien, primeramente vamos a dibujarnos una esquemita de lo que representa nuestro ejercicio. Esta es una sección que tenemos de nuestra placa. Bien, nuestra placa va a tener unas dimensiones determinadas. Para empezar, este es el L, este es el espesor y esta es una dimensión que, por así decirlo, lo vamos a llamar el ancho, el A. Bien, ahora lo que nos dice que es L dividido entre el espesor es igual a infinito. ¿Qué implicaría eso? Las condiciones de borde que se están tomando para la transferencia de calor solo van a considerar dos áreas, el área 1 y el área 2, que es de abajo, ¿no? O sea, el calor va a entrar por esta parte y por esta parte. Y estas partes no se van a tomar en cuenta para la transferencia de calor. Tampoco estas. No. Y no. Bien. Entonces lo que va a suceder en nuestro cuerpo es que va a existir si dibujásemos la placa, una parte del espesor de la placa va a ocurrir este comportamiento. Nos dice que va a estar sometido a un enfriamiento. Si esto es el plano medio de nuestra placa y dibujamos unas coordenadas de temperatura arbitrariamente, si bien la placa está caliente en un tiempo igual a 0, como el ambiente está frío, va a sufrir un enfriamiento. Entonces, el perfil de temperaturas que va a ocurrir en este cuerpo van a ir yendo de esta forma: en un tiempo 1, en un tiempo 2, en un tiempo 3, en un tiempo 4, hasta que llega un tiempo infinito donde las temperaturas del ambiente y del cuerpo se van a igualar. Ahora, las complicaciones que tiene este problema. Se presentan debido a que usualmente este tipo de ejercicios se analizan cuando tienen un coeficiente de transferencia de calor igual a infinito. No así cuando tienen un coeficiente de transferencia de calor finito. Por lo cual, las condiciones que tenemos son una temperatura ambiente 1 en el lado 1, un H1, y en el lado 2 un H2 con una temperatura ambiente 2, que son diferentes obviamente. ¿Cómo podemos resolver estas dificultades que se nos presentan en el ejercicio? Bien, inicialmente tenemos que considerar que el material es homogéneo,
no se toma en cuenta la transferencia de calor por radiación y el gradiente de temperaturas es significativo solo en una dimensión, es unidimensional, ¿ya? El modelo matemático ya no lo está definiendo, ¿no? Es un método gráfico donde las fórmulas que utilizamos son muy pocas, ¿no? El intervalo de tiempos en el cual se va a analizar depende del intervalo total de tiempo dividido entre el intervalo unitario de tiempo, ¿no? El intervalo unitario de tiempo solo depende de las condiciones del problema. M, xy, que es el espacio que tiene cada sendita de calor, cada espaciado de isotermas que tiene el cuerpo, la difusividad térmica y el delta de tita que está inmerso, ¿no?, en esta ecuación. Ahora M tiene un valor de 2 para un sistema unidimensional. Bien, una vez definido este problema, debemos de empezar a resolverlo. Miren, en esta parte yo ya tengo definido algo. Vamos a empezar a borrar estas partecitas para poder tener una... Vamos a volver a hacerlas. Vamos a volver a dibujar todas las escenas de calor que teníamos. Bien, tengo mi cuerpo. Este representa solo una parte de mi cuerpo, de mi placa. Yo estoy tomando en cuenta un espesor de cada espaciado entre isotermas de 4 centímetros. El espesor total es de 40 centímetros, entonces estaría dividido en 10 intervalos físicos reales, ¿ya? Ahora, si vemos las definiciones de nuestro problema, nos dan un T infinito 1, T infinito 2, un H1 y un H2, como ya las definimos en el esquema inicial. Nos da el espesor del cuerpo, la conductividad, el Cp y la densidad del cuerpo de hierro que estamos analizando, de la placa, el delta de tita total, sobre el cual tenemos que analizar la temperatura inicial. Bien, las dificultades que les estaba hablando es debido a este coeficiente de transferencia de calor. ¿Cómo lo subsanamos? Vamos a poner un espesor ficticio de compensación que se calcula con esta formulita. X apóstrofe I va a ser igual a la conductividad del cuerpo dividido entre HI, que en este caso, por ejemplo, como tenemos un HI diferente en cada lado del cuerpo, van a ser diferentes espesores a cada lado del cuerpo. Esta es una generalización muy profunda. Puede que el H1 sea igual al H2, puede que el H1 sea igual al H2 y igual a infinito, entonces ya no tendría que haber ninguna compensación de espesor. Comenzamos entonces la resolución numérica del ejercicio. Inicialmente tenemos que calcular el alfa. El alfa es la división entre la conductividad dividida entre el Cp por la densidad del hierro, que en este caso estamos analizando. En esta parte estamos calculando el espesor de compensación para el lado 1, que es la división de la conductividad dividida entre el coeficiente de transferencia de calor por convección en el lado 1, como lo podemos ver ahora, se están poniendo en negrilla. Y esto nos da una longitud en pies. Lo estamos transformando a centímetros con los factores de conversión que son usuales que usamos en ingeniería. Y para el lado 2 tenemos también el espesor de compensación, que es la división entre la conductividad dividida entre el H infinito 2, que también lo hemos transformado en centímetros. Bien, ahora las ecuaciones que estábamos analizando en esta parte nos sirven para calcular el intervalo de tiempo unitario que tenemos que analizar para nuestro cuerpo, que ya, como ya dijimos, solo depende de las condiciones físicas, no depende en sí del tiempo total al que va a estar expuesto mi cuerpo. Ahora, como
como yo ya he definido 4 centímetros, esto es arbitrario también. Uno lo puede definir como, por ejemplo, 10 centímetros o 5 centímetros. Eso depende de la definición y la precisión que quiero tener en mi gráfico, que es un poco muy a mano alzada, por así decirlo, cuando lo hacemos en papel. Entonces yo le estoy poniendo 4 centímetros para aumentar la precisión y ver las diferencias que se presentan en este ejercicio en específico. El m es igual a 2. El delta de θ se está calculando, entonces con este x1 elevado al cuadrado dividido entre 2 por la difusividad térmica del material, donde se está poniendo un factor para la conversión de centímetros en pies. Esto nos da 0,012 horas, y ahora el intervalo de tiempo se va a calcular para un tiempo total de 5,8 minutos, dividido entre 5,8 minutos entre el intervalo de tiempo individual, ¿no? Dándonos un número de intervalos de análisis de 8. Lo estamos hablando a 8. 8 intervalos de análisis tengo que realizar para poder terminar este ejercicio. Bien, entonces comenzamos. Estas longitudes, que si se dan cuenta, yo he definido cada espaciado entre mis isotermas de 4 centímetros. Y en este ejercicio en específico, el x1 de compensación es 4 centímetros, o sea que representaría un intervalo más aparte, ficticio, como una capa adherida en mi cuerpo, en el lado 1. Y este x2 igual a 7,96, que lo vamos a redondear a 8 centímetros, representarían 2 veces el intervalo de 4 centímetros, adherido al lado 2. Posteriormente vamos a hacer la justificación de lo que estamos diciendo. Bien, entonces comenzamos para hacer el método gráfico. Activamos entonces para el tiempo igual a 1. Vamos a unir esta capa ficticia con la primera capa que tiene mi cuerpo y también en el otro lado. Comenzamos entonces. Esto es para el tiempo 1. En el otro lado, una aclaración en esta parte. Si bien esta es la escala geométrica que tengo, el espaciado geométrico de mi cuerpo, se ha puesto una escala de temperaturas. Esta escala de temperaturas tiene que ser congruente geométricamente. ¿Qué quiero decir con eso? Los intervalos de tiempo tienen que ser calculados, o sea, verídicamente, ¿no? ¿Cómo he sacado yo, por ejemplo, el intervalo entre 550 y 44, 297? ¿Cómo lo he hecho? Es sumar 44 más 550 dividido entre 2 me da 297. Ahora, si quiero aumentar la precisión, yo quisiera sacar la mitad entre este punto y este punto, que básicamente creo que es este punto. Tendría que sumar 297 más 550 dividido entre 2 y me daría un número que es igual a 423,5 y demás. Todos los intervalos demás están así calculados. Ahora, otro punto. Las temperaturas en el lado 1 y en el lado 2 no son las mismas. En el lado 1 me dice que la temperatura del ambiente es de 44 grados centígrados. En el lado 2 es de 75 grados centígrados. Entonces yo tengo que poner esta temperatura del lado 2 también congruente con los valores que me estoy poniendo en este lado, en el lado izquierdo. ¿Ya? Si me doy cuenta, esto está más o menos ahí. 75 se está repitiendo al otro lado. Entonces yo estoy comenzando en el lado 1 desde 44 grados centígrados, que es la temperatura de mi ambiente. Y en el lado 2 yo estoy comenzando desde 75 grados centígrados, que es la temperatura de mi ambiente. Bien, este entonces es el comportamiento que va a tener mi cuerpo para un intervalo de tiempo 1. Para un intervalo de tiempo 2, procedemos entonces. Para un intervalo de tiempo 3,
intervalo de tiempo 4. Para un intervalo de tiempo 5. Para el intervalo de tiempo 6. Para el intervalo de tiempo 7. Y para el último intervalo, que es el intervalo de tiempo número 8. Bien, entonces esta es la última isoterma, el último perfil de temperaturas que representa a los 5.8 minutos mi cuerpo cuando se somete a las condiciones de transferencia de calor indicadas inicialmente. Pero ¿qué temperatura tendría que leer? Lo proyecto a mis valores que tengo en esta parte y voy a seguir haciendo la división. Este valor va a ser 518.37 más 486.75 dividido entre 2 me da un valor de 502.56. Bien, pero si se dan cuenta, esta línea que está pasando más o menos entre la mitad de este número y el intervalo superior, que en este caso representa 518. Entonces sería 502.56 más 518.37 dividido entre 2, un valor de 510.46. Y ese es el valor de la placa central en el tiempo determinado, ¿no? Ahora, pero ¿por qué estaría justificando esta inclusión de dos intervalos de compensación de espesor? ¿Cómo estoy justificando este término? En esta tabla está desarrollada numéricamente la distribución de temperaturas, donde si se fijan, este es el caso considerando una sola capa debido al H infinito.
Y este es el caso considerando multicapa. En este caso son dos capas en el lado 2 debido al h finito. Si se dan cuenta, el 0 apóstrofe representa la capa ficticia que estoy agregando, en el otro también, en el lado 1. En el lado 2, cuando solo tengo una capa, tengo solo una capa en el lado 2. Pero cuando tengo multicapa, en este caso son 8 centímetros, estoy poniendo dos capas ficticias. ¿Ya? Esta tabla se saca fácilmente, ¿no? Inicialmente en las capas extremas se pone la temperatura ambiente y en la primera fila, después de haber puesto en las primeras columnas las temperaturas ambientes, se copia el valor de la temperatura inicial del cuerpo, que en este caso está sufriendo un enfriamiento. Y los números que ven en verdes son la suma de los extremos que tienen este número. 44 más 550 dividido entre 2 me da un número de 297, y así sucesivamente todos los cuerpos. Es la suma y división de esos dos, o sea, el promedio de los dos. Y considerando una sola capa debido al h infinito, me da una temperatura para un intervalo de tiempo igual a 8 de 511.5 más o menos. Y considerando multicapa, prácticamente también casi me da el mismo valor. Pero ¿dónde se justifica y dónde se ve más claramente el error de considerar solo una capa debido al H distinto? Si se fijan, el H1 es casi 2 veces el H2 y es casi razonable que exista una menor transferencia de calor por el lado 2 que por el lado 1. ¿Ya? He hecho yo la comparación entre estos, y este es el caso que ahorita hicimos, considerando multicapas debido a la transferencia de calor por convección finita, considerando las dos capas ficticias agregadas debido a los valores numéricos que tenemos también, no es esto agrede, y nos dan un valor de 510.46, el cual concuerda con el valor numérico más o menos que tenemos acá en la tabla. Pero ¿qué pasa cuando hacemos con una sola capa? Caso considerando una sola capa debido a la transferencia de calor por convección finita. El valor que podemos leer en el intervalo de tiempo número 8 más o menos es 518, que no está de acuerdo con el valor numérico que tenemos aquí, que es 511.5 más o menos. ¿Ya? Entonces es así como se justifica la adherencia de dos capas ficticias. O sea, es básicamente la razón geométrica, ¿no?, de lo que hemos definido. 4 centímetros es para mí la distancia entre isotermas. ¿Ya? Y este es un caso más adicional que hice para corroborar los resultados que he sacado anteriormente, que es el caso considerando multicapas debido a la transferencia de calor por convección finita y una línea de simetría, y el cual tampoco me da, ¿no?, un valor coherente. Más o menos está por 540 por ahí. Entonces el valor que se acerca más es este, ¿no?, que hemos ahorita realizado, y se corrobora con la tabla numérica. Bien, entonces una vez definido esto, las simplificaciones que se harían simplemente serían, ¿no?, considerar el H infinito, donde en ese caso ya no se consideran las capas ficticias y se iniciaría desde la capa física de nuestro cuerpo. En ahí no existe ninguna complicación, entonces las tablas numéricas coinciden casi con el gráfico. Ahora, otra complicación que se podría dar es tal vez geometrías distintas, ¿no?, un cilindro y demás. Pero ese tipo de consideraciones básicamente se realizan de la misma forma que estamos realizando. Si se dan cuenta, si tuviésemos un cilindro que está sometido a una transferencia de calor en estado no permanente, la transferencia de calor vamos a considerar que se da por estas caras.
O sea que la longitud dividido entre el radio es igual a infinito también. Entonces, solo va a existir un gradiente a consideración o significativo en esta parte. No así en el largo, tampoco en la otra dimensión que es el ángulo, ¿no? Entonces solo va a haber un gradiente en esta parte. Y si yo lo cortase mi cuerpo de esta forma, agarrase un cuchillo y lo cortase por esta parte, seccionándolo, tendría exactamente la misma geometría, donde tengo una línea de simetría y puedo dividir los intervalos, ¿no?, que estoy analizando. Es casi como capas de cebolla que se analizan. La transferencia de calor se está dando por estas partes, como sucede, ¿no?, en el otro caso que ya hemos analizado ahorita. Bueno, espero que les sirva este ejercicio. Bien, muchas gracias.